de hoy con el doctor Guillermo Cruz y Edgar López, conversando un poco sobre planeación estratégica para el 2021. Antes que todo, agradecer a la Asociación Nacional de Industriales por ayudarnos a coordinar este espacio en el que vamos a tratar de proveerles una visión, una herramienta que ustedes pueden utilizar para que en este 2021 podamos impulsar nuestras empresas, podamos hacerlas crecer, podamos formular nuestros objetivos estratégicos y no dejarlo solo en la formulación, sino implementar mecanismos y sistemas de gobierno corporativo para que esos objetivos estratégicos que hemos formulado los alcancemos y logremos efectivamente llevar a la empresa a ese nivel al que lo queremos llevar. Nuestra firma se especializa particularmente en empoderar a los accionistas y a la alta dirección de las empresas precisamente para que puedan alcanzar estos objetivos con las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo y administración de empresas. Entonces, ha sido un año complicado y diciembre, por regla general, siempre es un buen mes para planear el siguiente año o por lo menos tener un plan para el siguiente año. Y en este particular momento y circunstancia que atraviesa el país, pues se vuelve todavía 3 o 4 veces más importante. Así es que sí estamos alegres de poder estar aquí con ustedes y poderles brindar este taller que estamos seguros que les va a apoyar y les va a ayudar para que ustedes tengan claridad de las herramientas a su disposición para impulsar sus empresas en este nuevo año que se viene. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Fernando García, director, presidente del ANDI. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes la tarde de hoy. Estamos ya en el cierre del año, un año totalmente atípico, un año distinto, un año especial y un año que nos ha dejado seguramente muchas enseñanzas, tanto en lo sanitario. Estoy seguro que ahora todos somos expertos en temas sanitarios y de bioseguridad. Nos ha dejado muchas enseñanzas también en el tema económico, en la parte social, en la parte espiritual, creo también. Y creo que eso es clave para que podamos proyectarnos y podamos planear y planificar lo que va a pasar en el 2021. Por eso es, como decía Jorge, pertinente tener a Board Solutions el día de hoy, tanto a Edgar como a Guillermo, para que nos comenten un poco cómo hacer esta planificación estratégica para un año que igualmente va a ser atípico. Igualmente va a ser atípico. Les comentaba hace unos momentos que estamos terminando una reunión con el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas socializando el presupuesto del país, que es básicamente la planificación del Estado. La principal herramienta de planificación, de administración y gestión es el presupuesto. Y en ese presupuesto de ingresos y egresos del país, las autoridades están afrontando diversas situaciones. Una caída sustancial en el impuesto sobre la renta por el año que ha sido muy malo, el 2020. La demanda no se va a tener en los parámetros que se tenía en el 2020, en el 2021. Va a caer el impuesto sobre venta también. La capacidad de endeudamiento cada vez es más limitada y a su vez los costos de los endeudamientos para financiar ese presupuesto cambian. Pero eso que le está ocurriendo al Estado de Honduras le puede pasar a las empresas también, nos puede pasar a nosotros en nuestros hogares y en nuestra planificación dentro de nuestras familias también. Entonces es importante poder reflexionar bien esa planificación, esa estrategia que vamos a desarrollar en el 2021. Y yo creo que algunos elementos que son claves es, sé que suena trillado quizás, pero es correcto, es la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a las diferentes situaciones cambiantes. Este año en Honduras no hemos tenido únicamente la pandemia, hemos tenido también dos situaciones climatológicas adversas que no estaban programadas y hemos tenido que superarlo. A su vez hemos tenido también una situación política compleja. El próximo año va a tener ese elemento también. Y como empresas y como gestores de las empresas debemos de poder adaptar todos estos elementos a nuestra
a nuestro plan de trabajo. Y una cosa muy importante que a mí me gusta recalcar siempre también cuando hablamos de planificación es que debemos tener la capacidad de poder ejecutar esa planificación y al mismo tiempo tener la flexibilidad para dar esos cambios necesarios en el momento pertinente. Creo entonces que es muy acertada la conferencia del día de hoy. Les agradecemos que nos acompañen y sin más, pues yo le doy la bienvenida y la palabra tanto a Edgar como a Guillermo para que podamos empezar a discutir y a conocer estos elementos de planificación estratégica para el año 2021 que Board Solutions nos trae el día de hoy. Bienvenidos todos y adelante, Guillermo. Bueno, mil gracias, Fernando. Mil gracias a todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Veo que ya somos bastantitos, ¿no? Creo que estamos logrando cerca de 2 o 3 páginas de asistentes. Yo les quiero relatar como amigos una metodología, una herramienta que quizás es la herramienta más poderosa de administración. Cuando yo lo que quiero es transformar mi negocio, cuando lo que quiero es sacar el talento y como bien decía mi querido Fernando, nuestro presidente de la Asociación Nacional de Industriales, he sufrido mucho como empresario. Me aquejan muchas problemáticas. Y sin embargo, hoy es el momento de sacar el talento, de identificar caminos y de salir adelante, de mostrarles precisamente que podemos mantenernos y seguir creciendo a pesar de las vicisitudes que estamos sufriendo. Este elemento de planeación, como vamos a ver más adelante, está probado estadísticamente que es el elemento más importante para las empresas que crecen. Es el elemento más importante para las empresas que pasan de una generación a la otra. En su momento, a todos los que nos están acompañando y que han dado sus datos, por supuesto, les vamos a mandar un libro en donde estamos haciendo una relación estadística. Se demuestra matemáticamente la correlación que existe entre la planeación estratégica y el éxito en sus empresas. Tenemos una correlación de poco más del 70%. Quiere decir, la posibilidad de ser exitosos es muy alta si llevamos a cabo una planeación estratégica correctamente. Porque no solo decir, hice mi plan, soñé y ese sueño se quedó en el aire. No, tenemos que hacer que ese sueño, que esa visión, esa misión se aterrice. Tenemos que hacer que esa misión, que esa visión, que ese desempeño a nivel de actividades y de estrategias se mida y sea exitosa. Y si no hemos sido exitosos o no estamos siendo lo exitosos que esperamos, tener el cambio en tiempo y forma. Identificar qué cosas estamos haciendo mal o qué plan no era correcto y tenemos que cambiarlo por otro. Esa es planeación estratégica. Y les voy a decir, yo que me he dedicado 40 años de mi vida a una práctica que hoy se le conoce como gobierno corporativo, les diré, es el elemento más valioso dentro del gobierno corporativo, porque es la manera en que yo tengo una seguridad de que voy transformando mi organización. Bien, entonces, dicho lo anterior, me voy a permitir empezar a platicarles esta metodología. Les espero con mucho cariño que ustedes tengan elementos claros de cómo aplicarla, entiendan qué es y podamos traducir o transmitir a su gente esta metodología. Por supuesto, este video está siendo grabado en YouTube y les haremos llegar a ustedes la grabación del video, además de hacerles llegar el libro electrónico para que tengamos toda la metodología a su alcance. Somos una firma que ha atendido a más de 800 empresas en todo el mundo. Estamos fundamentalmente en Centroamérica, en Sudamérica y en México y en el sur de los Estados Unidos. Hemos ayudado a más de esas 800. Estimamos que más de 500 son empresas familiares. En realidad, yo supongo que alrededor de 700 son familiares. Sin embargo, en 500 de ellas llevamos a cabo un programa específico para lograr la armonía de familia.
para lograr que pase de una generación a la otra. Tenemos en Latinoamérica, estamos aplicando un sello de calidad sobre estas mejores prácticas que se llama el sello Prime. Es un sello que estamos trayendo de Europa, que es aceptado en Europa y que es un sello que al momento de que se le aplica o se le entrega a una empresa, esta empresa tiene acceso a recursos de la Banca de Desarrollo Mundial y Nacional. Bueno, no en Honduras, todavía no lo hemos platicado con ellos, pero sí hoy en México o en los Estados Unidos. Tiene un reconocimiento internacional importante. Muy bien. Vamos, además les estoy platicando en esa primera lámina, por favor, regrésate tantito, Diana. Ahí van a ver una liga de YouTube. Esa liga, si ustedes la pican, van a entrar precisamente a CAD. Les recomiendo a CAD Board Solutions, es una liga de YouTube. Les recomiendo que se hagan, se suscriban a esa liga, se suscriban a CAD y a Board Solutions, porque cada curso que damos está ahí. Y entonces tienen mucho material de cómo aplicar el consejo de administración, qué es la planeación estratégica, qué es el sistema de control, qué es la administración de riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son las bases prácticas, los conflictos de familia y cómo atenderlos? En fin, tenemos muchos materiales que nos daría mucho gusto que ustedes conocieran. Bien, adelante, por favor. Les quiero comentar que hemos ayudado a una gran cantidad de empresas. Empresas, como ven ahí, solo pusimos algunos ejemplos. Internacionales que ustedes seguramente pueden identificar es el General Electric, General Motors, Sony, Banco Mundial, ¿no? Algunas farmacéuticas internacionales como Schering Plough, algunas empresas como Pepsi, como Coca-Cola, en fin. Creo que está por demás hablar de la experiencia que tenemos, ¿no? Tenemos empresas muy, muy grandes, empresas pequeñas y empresas medianas. Nos da muchísimo gusto ayudar a cualquier tipo de empresa. Adelante. En realidad, la metodología es una metodología que se aplica inclusive para las empresas pequeñas. Bien, vamos entrando directamente a la planeación estratégica. Como les decía, la planeación nos permite unificar la visión corporativa. Nos permite identificar ese sueño que todos tenemos como empresarios. ¿A dónde quieres llevar a tu empresa en los 3, 5 o 10 años? ¿Cómo se imaginan la compañía? Y como todo en la vida, queridos amigos y amigas, si yo quiero tener una casa enorme, una casa muy bonita, evidentemente tengo que empezar por poner algunos ladrillitos este año o empezar a ahorrar dinero, porque los grandes proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Se hacen con disciplina, se hacen con hábito y antes que eso, se imaginan, se toman el elemento seriamente y se definen lo que hay que hacer para lograrlo. Y si yo tengo esto, los 3 elementos, si ya lo soñé, lo identifiqué, le llamamos técnicamente la visión. Si yo tengo una visión, si logro compartir esta visión con mis ejecutivos y con el personal de mi empresa, compartirla, que todos nos enamoremos de esta visión, que todos la querramos y querramos trabajar por ella. Ese es el primer gran elemento. Segundo, no la creamos, porque a veces pensamos que no podemos. Sí tenemos que creérnoslo. A veces son cosas que son retadoras. Sí, ¿no? Un sueño siempre es retador. Es lograr una instancia superior a la que hoy somos. Y esto implica un reto. Y a veces creemos que no podemos. Yo lo diría, sueña y sueña, haz tu máximo sueño. Después define objetivamente los pasos que tienes que seguir. Identifica en el tiempo cómo sí se puede, de manera objetiva, concreta. Definan acciones que puedan medir y que puedan monitorear. Y una vez que tenemos estas definiciones, cada mes o cada semana
vamos revisando que las cosas que planeamos que se tienen que hacer hoy para lograr el futuro que queremos, se está tomando, se están realizando. ¿Sí? Así de fácil es compartir la visión, compartir estos objetivos, definir estrategias para lograrlos, establecer metas entre el grupo de ejecutivos, entre los empresarios, y facilitar un control que nos permita ir midiendo y estando seguros que hay avances como los hemos planeado. En ese primer párrafo les acabo de describir lo que significa planeación. La planeación estratégica, como les decía hace rato, es la herramienta que tiene la mayor correlación con el éxito de los negocios. Y para esto les voy a regalar un libro en donde hicimos un estudio matemático, contratamos 7 matemáticos, en donde hicimos el trabajo a 100 empresas, una planeación estratégica en 100 empresas, identificamos cómo estaban, cómo estuvieron, cuál fue el efecto después de la planeación, y durante 4 años estuvimos trabajando con ellos, identificando qué empresa era exitosa con base a la planeación. O sea, cuál era el nivel de logro. Aquellas que lograron las metas propuestas en la planeación, tenían el 70% de ellas explicaban de alguna manera, tenían la mayor explicación, estaba en esa planeación estratégica, con su éxito. Entonces, demostramos que era la herramienta la más valiosa que podían haber considerado en su empresa. Les quiero platicar que a través de estos 40 años de trabajo con muchas empresas, hemos identificado una metodología de 6 etapas que pareciera difícil, pero no lo es, jóvenes amigos, amigas, ¿sí? Y ahí en esta metodología se resumen muchas experiencias y mucha aprendizaje, inclusive de programas doctorales. Vamos a platicar sobre esto porque no son estudios muy técnicos, son los estudios necesarios para aplicarlo dentro de su empresa y tener éxito. Adelante, por favor. En realidad, vamos a platicar esta metodología de 6 pasos. La metodología de 6 pasos consta de un FODA. Los americanos le llaman el SWOT análisis. Esta metodología la diseñó un señor que se llama Albert Humphrey. Es quizá una de las principales metodologías de soporte en la planeación estratégica. Integración de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ya Edgar nos lo va a platicar a detalle. También Edgar nos va a platicar lo que es el Canvas. Es una metodología, porque a veces nosotros nos aferramos a nuestro negocio y no vemos que alrededor de nuestro negocio hay un análisis de una cadena de valor. O sea, nosotros traemos, vamos a decir, si soy una gasolinera, ¿cuánta gente no llega a tu gasolinera? ¿Y qué negocios alrededor de solo la venta de la gasolina puedo tener? A eso me refiero con la cadena de valor. O sea, hay quien llegan, vamos a decir, al día están llegando a esa gasolinera 200 autos o 300 autos. Bueno, ¿qué más les puedo vender a ellos? Y dentro de esa cadena de valor, pues llega la gasolina, hay quien surte o distribuye la gasolina, ¿sí? Hay quien de alguna manera hace la limpieza a las gasolineras, hay quien entrena a mi gente que trabaja dentro de las estaciones, hay quienes están a cargo de la metodología o de la venta de las estaciones y de las maquinarias, hay quien da la administración, quien coordina los recursos humanos, en fin, hay muchas piezas que forman parte de la cadena de valor y que son nuevos negocios. Y en una situación como la que estoy viviendo hoy de escasez, tengo que pensar en los nuevos negocios, en cómo diversifico mi empresa, mi nivel de ingresos y mis utilidades. En esta metodología hay algo que se le llama the fishbowl o un diagrama de causa-efecto. La identificación de problemáticas en cada una de los procesos o áreas de negocio. Sí, este fishbone fue creado por un señor que se llamó Kaoru Ichikawa.
efectivamente, el doctor Ishikawa nos presenta un fishbone. Nos dice, tenemos que entender cuáles son las oportunidades que existen. Antes de hacer la planeación estratégica, tenemos que entender los riesgos, ¿sí? Y tenemos que identificar las condiciones que necesita cada uno de los procesos de la empresa para ser equivalentes a la mejor práctica en la materia. Bien, también van a ver ustedes de una manera muy simple que dentro de la planeación estratégica se considera, por supuesto, a Peter Drucker, que ese sueño lo vamos a bajar a nivel de objetivos estratégicos y después, vamos siguiendo la metodología de Peter Drucker, vamos a empezar a desarrollar algunas ideas a través de un método científico de generación de ideas en la planeación estratégica. Tenemos que medir lo que vamos a lograr, lo que queremos lograr, ¿sí? Y tenemos que, esa medición nos va a permitir saber si vamos en el camino correcto. Entonces, la metodología que tenemos aquí en la mesa es la de Kaplan y Norton, ¿sí? La de Alfred Chandler. Es una metodología en donde tenemos un tablero donde identificamos indicadores y donde les damos seguimiento. Esta metodología, que son los KPIs, también se sujeta a un proceso de análisis comparativo entre lo propuesto, lo realizado y las razones por las cuales no lo estamos realizando. Este análisis es un análisis de Hasso-Plattner, nos provee un proceso de análisis de indicadores. También se considera en la metodología. Y finalmente tenemos otros dos elementos en la metodología. Es hacer que a la gente se le considere y se le evalúe dentro de su desarrollo y dentro de sus resultados. ¿Qué cosas tiene que hacer cada persona en su desempeño para que ese objetivo en donde él es el responsable sea exitoso? Y también otra metodología que tenemos es una metodología en donde vamos identificando el valor de la empresa. Tradicionalmente el valor de la empresa ya sabemos que lo sacamos por flujos descontados o por EBITDA. Entonces vamos identificando cuál es el EBITDA que va generándose en las empresas o los flujos descontados, qué flujos va a producir la empresa y a valor presente, qué significa lo que tenemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo en la planeación estratégica no voy a definir estrategias que no le incrementen el valor a la empresa. Y además, la penúltima metodología, yo también tenemos que hacer sentir al personal que está participando que su esfuerzo va a ser reconocido. La penúltima, que es la asesoría de evaluación al desempeño, nos va a servir tanto para que la gente vea que es medida, como también para darles reconocimientos. A veces generamos un ingreso fijo y un ingreso variable. Tradicionalmente el ingreso variable se paga solo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El ingreso variable es aquel plus que se da con motivo de un gran desempeño y se traduce en un bono, se traduce en un dinero extra para el ejecutivo. Y es algo que hay que siempre buscar, siempre tener en la mesa, una especie de zanahoria para ir por la zanahoria, para tener una motivación permanente en todo el personal, especialmente en los ejecutivos principales. Estos son los elementos que te tienen que poner en la mesa para lograr una planeación exitosa. Bien, adelante, por favor. Bien, esta planeación consta de diferentes elementos, ¿no? La misión, la visión, los valores, ¿sí? Consta el FODA, como ya les platicaba, el Canvas, los objetivos, las estrategias, el conocimiento de mercado, ven que la tenemos abajo dentro del nivel 1. En el nivel 3 tenemos metas que son qué queremos, cómo lo queremos, tratar de cuantificarlas de manera objetiva. Bajamos a nivel de acciones estos objetivos y estas estrategias y le damos un seguimiento permanente. Identificamos los resultados. En el cuarto nivel tenemos las evaluaciones de desempeño, la evaluación de valor y el incremento constante, el tablero de control que está compuesto por una serie de indicadores que también los ponemos en la mesa. Adelante, por favor. Bien, llegamos a la metodología de 6 pasos. Esta metodología es valiosísima.
La primera parte de la metodología, queridísimos amigos, es hacer este pequeño diagnóstico. Metemos aquí a Ichikawa, decir cuáles son las problemáticas que tengo o las oportunidades que tengo en cada una de las áreas del negocio. Es aquí donde metemos el FODA, ese estudio, identificación de amenazas, oportunidades, debilidades, ¿sí? Y es aquí donde establecemos prioridades. A partir de esta información, hacemos una etapa 2, en donde sentamos a la gente y empezamos a los principales ejecutivos, ya con esta información en la mesa, y se las presentamos. Y a partir de eso, empezamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Sí? Es una metodología, que es el método científico, en donde simplemente empezamos a todos, aprovechando la experiencia del personal y el conocimiento que tenemos sobre las oportunidades del negocio, empezamos a rebotar ideas. ¿Sí? De una manera ordenada, hemos organizado todas estas oportunidades y después vamos estableciendo estrategias para lograr esas oportunidades. Y vamos definiendo también el sueño, la visión y la misión. ¿Sí? Esa visión compartida de cómo nos veríamos, y la gran pregunta al personal y a ustedes es, ¿cómo te imaginas tu empresa en los próximos 3 años? ¿De qué tamaño te ves? ¿Cuál sería el ideal para ti? A ver, soñemos y pensemos positivamente. ¿Dónde se ubican ustedes? ¿Dónde se ubican en los 5 años? ¿Y dónde se ubican en los 10 años? A veces algunos me han dicho, oye, Memo, ¿cómo me voy a imaginar si ni siquiera me puedo imaginar sobreviviendo el próximo año? Créanme que esas gentes que me lo han dicho, cuando hemos hecho la planeación, dicen, ¿cómo viví sin la planeación estratégica? No me imagino cómo pude haber sobrevivido tanto tiempo sin este elemento tan valioso. Una vez que lo haces, te vas a dar cuenta que sí era posible identificar tu futuro y que sí es posible trabajar y lograrlo. Porque como seres humanos, bien organizados, trabajando todos en el mismo sentido, no somos uno, somos muchos. La fuerza de todos es implacable. Entonces, trabajamos en la etapa 2. Ese ejercicio es muy bonito porque también hacemos conciencia en el personal. Es una dinámica maravillosa en donde todos aportan ideas y en donde todos toman un compromiso. Se van a dar cuenta que después todos van a estar levantando la mano cuando digamos, oigan, ¿y quién es el responsable de esto? ¿Y quién va a ser el responsable de esto? ¿Y quién va a ser? Porque lo que hacemos es que hacemos la etapa 2, llegamos incluso en esa etapa 2 a definir estrategias, ni siquiera a definir acciones. ¿Sí? La estrategia es el gran cómo lo vamos a hacer. Definimos el sueño, definimos los grandes objetivos estratégicos y después cómo vamos a lograr esos objetivos estratégicos. No nada más nos vamos asegurando que a través de esos objetivos y a través de esas grandes estrategias estamos atendiendo las problemáticas principales que hemos sacado de la investigación. Esa va a ser una forma de checar que la lluvia de ideas ha sido suficiente. Bien, ya que tenemos esto en esta etapa 2, esto normalmente, si tú me dices, oye Memo, pero esos parece ser procesos larguísimos. Si yo les diría que las planes, ese taller puede ser de un día, puede ser de 4 o 5 horas. Sí tenemos que separarnos un día, a lo mejor alquilar un lugar o irnos a una sala de juntas, tratar de zafarnos del trabajo y que nadie, y eso sí, si pueden, que no, por favor, que no lleven sus teléfonos o que se separen de sus teléfonos y de sus computadoras, que se concentren en lo que estamos haciendo. Les vamos a quitar 4 horas, no más, pero vamos a concentrarnos todos en esto. Estamos totalmente dispuestos a ayudarles en esa metodología, en esa lluvia de ideas. Siempre es valioso cuando tienes un tercero que te está forzando a hacer las cosas. Bien, ya hacemos esto, lo ponemos en la mesa, trabajamos en eso. En un día hacemos el taller. La investigación puede ser que me haya tardado 15, 20 días en hacer todo este diagnóstico. Lo valioso va a ser el taller. En ese momento empezamos a desarrollar estas. Ahora,
En la siguiente etapa se trata de bajar de las estrategias a las acciones. ¿Esto cuánto tarda? Digamos 2 semanas. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ese responsable de estrategia, nos tenemos que sentar con él y definir las acciones. ¿Qué acciones tenemos que seguir para lograr esa estrategia? Esta tarea, ¿sí? Nos puede llevar 2 semanas o 3 semanas. Sí necesitamos un poco de algunas horas de los responsables. Digamos, dependiendo de la carga que cada uno tenga, vamos a suponer que necesite aplicar cerca de 4 horas en trabajo de definición de las acciones, y a lo mejor es alguien que tiene 3 estrategias a su cargo. 4 horas o 5 horas, que podemos distribuirlas en 2 semanas. O sea, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Es mucho trabajo? La verdad es que no. Siempre y cuando apliquemos una metodología y siempre y cuando facilitemos el proceso. Entonces, imagínense que terminamos en esa etapa ya con un plan de acciones, con responsables y fechas, ¿sí? Al mes y medio. ¿Sí? En ese momento entramos ya al segundo mes en los procesos de seguimiento. Se crea su comité directivo o su consejo de administración. Nos volvemos a sentar a todos en la mesa y les enseñamos el producto de la planeación estratégica con las acciones, con las metas, con las fechas, con los responsables. ¿Y por qué se los volvemos a enseñar a todos? Para que todos vean, porque de repente alguien dice, alguien tomó ciertas acciones que son de otra persona. Y entonces ahí mismo todos dicen, no, no, espérate, esto no le toca a él, me debería tocar a mí o lo debería hacer fulano de tal. Como grupo, es que no trabajemos como pelotón chiflado, que nos estorbamos entre nosotros y nos robamos tareas y responsabilidades. No, que cada quien haga lo que le toca. Que todos sepamos qué le toca al otro y qué estamos esperando de los otros. Porque somos un gran equipo. Somos una cadena y esa cadena es tan fuerte como el más débil. Esto es, el más débil es el que le define la fortaleza a la cadena. Entonces no podemos ser débiles, no podemos pensar en que un eslabón es débil, porque unos dependen de los otros dentro de la empresa. Entonces tenemos que trabajar en equipo y si uno es débil tenemos que ayudarle. Tenemos que identificar quién es el más débil, tenemos que ayudarle con elementos y tenemos que estar monitoreando que todos seamos fuertes, que todos respondamos. Entonces creamos a partir de la etapa número 4 el sistema de seguimiento. El seguimiento en realidad es casi semanal, aunque estamos hablando de una planeación para los próximos 3 años o para los próximos 5. El primer año es muy importante. El crear esta disciplina y este hábito es importantísimo. ¿Y a qué disciplina me refiero? A que cumplamos con lo que ofrecimos hacer, a que tomemos responsabilidades, a que nos juntemos cada mes y revisemos cómo va cada quien y los resultados se presenten en el comité directivo, en el consejo, en el que creemos este consejo. Y que ahí lo monitoremos y todos veamos quién sí puede, quién no puede, y al que no puede hay que ayudarle. Y hay que tratar de ayudarle antes de que llegue a la junta. No se trata de que la gente haga, ahora sí como decimos, no sé si en Honduras lo dicen, pero en México decimos que haga el pancho, o sea, que quede mal, ¿no? No se trata de que nadie quede mal, se trata de que todos sean héroes, que todos metan gol. Sé que a ustedes les encanta el fútbol, igual que a nosotros, que todos seamos goleadores, que nos salgamos como los héroes del partido. Y entonces hay que dar seguimiento y hay que ayudarle a la gente a que sea exitosa, ¿sí? Hay que identificar metas e indicadores de desempeño y de resultados. La diferencia entre el indicador de desempeño y el indicador de resultados es que el indicador de desempeño es qué tanto hago y el de resultados qué tanto logré. A veces puedo hacer mucho, pero no logro nada. Hay un verdadero problema. No se trata de solo hacer, se trata de dar resultados. Entonces, tenemos esta combinación. También es cierto que a veces queremos dar resultados, pero no hacemos desempeño. Y entonces también por eso hay que medir el desempeño. ¿Sí? Aquel que no visita prospectos para vender, pues que no espere vender. Hay que visitar prospectos, llamarles, darles seguimiento. Si quiero realmente que uno de ellos me diga que sí. Bien,
Entonces, tenemos que dar ese seguimiento y esta revisión de avances periódicos, ¿no? La recomendación es que lo tengamos al menos una vez al mes. Aquellos que no tienen seguimiento, pues simplemente no va a dar resultados. La etapa 5. La etapa 5 es identificar cuáles serían las metas particulares de cada ejecutivo, ponerlas en un sistema de evaluación, darles peso a cada concepto. Lo que más me importe, le voy a dar más peso. Y reconocer aquel que hace bien las cosas, aquel que hace las cosas extraordinariamente y aquel que no las hace. Y tengo que irlo midiendo periódicamente. En la medida en que es más importante la evaluación de desempeño, en la medida en que el personal es de menor jerarquía. Sin embargo, a un director general lo tienes que evaluar 2 veces al año, a un director, a un gerente, quizá 3 veces o 4, y quizá al responsable del área, a lo mejor, o a los supervisores una vez al mes. En fin, tenemos que establecer la periodicidad de las evaluaciones. Tenemos que asegurar que exista una cadena. Si yo quiero que ciertas cosas se hagan, desde el primer nivel tiene que tener esto en su sistema de evaluación. Y si yo lo evalúo, el señor va a trabajar en eso. Bien, el último de los temas, de las etapas, es la evaluación de la empresa. Es asegurar que cada estrategia tenga un valor. Identificar cuánto le vamos a agregar de valor a la compañía. Adelante, por favor. También es cierto que, como les digo, necesitamos asegurar que todos los ejecutivos principales de la empresa, todos, al menos los ejecutivos, digan ustedes, ¿la estructura es un fin? ¿La estructura de organización o es un medio? La estructura de organización es un medio, no un fin. A veces definimos una estructura y después les asignamos tareas. Y la idea es al revés. Yo necesito definir mi plan, necesito definir mis estrategias, mis objetivos, y después digo, ¿qué tipo de gente necesito para lograr estos objetivos y estas estrategias? ¿Cuáles son los requerimientos del negocio? ¿Cuál debe de ser la posición? ¿Cuál es el perfil de las gentes que van a ocupar esta posición? ¿Y cuáles son las brechas entre la gente que tengo y lo que debo tener? Porque a veces yo le exijo a la gente cosas que a veces no pueden darme. Y siempre voy a estar frustrado y voy a estar enojado. ¿Y es culpa de ellos? ¿O es culpa de que nosotros no hemos hecho esta reflexión? Entonces, esto es parte de la planeación estratégica. Claro, es un ejercicio fuera de la planeación estratégica. De hecho, a veces la planeación estratégica se hace nada más entre el personal. Y a veces, cuando lo hace, vamos a decir, los supervisores o los gerentes y no involucras a los dueños, pues el gerente o los supervisores no van a definir nada ni van a poner nada en la mesa que ellos no puedan hacer. Aunque pueda hacer algo que sí logre el negocio, ¿por qué no se van a comprometer a cosas que ellos no pueden hacer? Pues porque estarían fuera de la jugada. Pero sin embargo, yo les puedo ayudar con capacitación, les podemos ayudar con asesoría, podemos ubicarlos en el puesto donde sí pueden hacer las cosas, en fin, pero no pueden parar el negocio, no pueden evitar que esa visión que ustedes tienen se logre como empresarios. Entonces, la planeación estratégica requiere de los dueños de la empresa, requiere de los que envisionan o son emprendedores, aún a pesar de que ellos no saben hacerlo. No les tengamos miedo al futuro. Traigamos a la gente que tenga la capacidad de hacer las cosas. Entonces, ese tipo de ejercicio, aún a pesar de que ya es una empresa andando y hay que hacerlo también después de la planeación estratégica. A ver, ya definimos una planeación estratégica y después en corto, los dueños de la empresa, los principales directores, quizá 1 o 2 directores, hacemos un ejercicio de este tipo. ¿Qué estructura debería requerir? ¿Realmente la tengo? ¿Estamos bien? ¿Es posible? No me voy a estar pegando de cabezazos contra la pared queriendo que las cosas cambien y nunca van a cambiar. Entonces, tenemos que reaccionar. Y este elemento es bellísimo. Créanme, es un ejercicio que tenemos que hacer
al menos una vez al año, reflexionar sobre la estructura de organización que tenemos y fortalecerla. Bien, adelante, por favor. Bueno, aquí le voy a pedir a mi queridísimo Edgar López. Edgar López es socio, director general de una parte muy importante de la firma. Él tiene, trabajando en este tema, ya es un chico joven, es un chavorruco, perdón, ¿no? Es un chavorruco de Más ruco unos que cuantos chavo, pero añitos, sí loco. ¿no? Pero la verdad es alguien que ha trabajado en este concepto por muchos, muchos años. Entonces, en este tema de la Canvas y algunas otras metodologías que las va a explicar con mucho detalle y nos vamos a ir con cierta rapidez, pero les va a explicar a ustedes el concepto. Adelante, mi querido Edgar, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de platicar con todos ustedes. Bien, yo quisiera, después de que el doctor platicó a grandes rasgos las metodologías generales, quisiera un poco platicar de cómo el despacho, la firma, aterriza esto con nuestros clientes. Y quisiera empezar por un concepto muy importante que seguramente ustedes van a coincidir conmigo. El primero es que cuando nosotros planeamos y después revisamos qué de la planeación a fin de año se logró, nos damos cuenta que el gap entre lo que planeamos y entre lo que ejecutamos es muy amplio. Y la verdad es que nosotros nos hemos percatado de que hay factores de éxito que hacen que esto pueda reducirse. Y uno de ellos tiene que ver con la claridad con la que se definen los objetivos y las estrategias. La claridad es muy importante. Muchas veces estamos en un bosque donde encontramos 1000 oportunidades, pero no nos fijamos exactamente cuáles son las metas y objetivos que buscamos. Hay que tenerlos claramente definidos y a la organización alinearla con esos temas que encontramos como importantes. Segundo tema de éxito para que este gap se cierre. El compromiso que se puede adoptar entre las personas que participan en el proceso o van a ejecutar las acciones y las personas que lo definen. Este compromiso se genera de una manera participativa en todas las etapas del proceso de planeación. Ya hablaba por ahí el doctor, los ejecutivos relevantes deben participar en el proceso de planeación efectivamente. Y más adelante vamos a hablar sobre el FODA, que es un medio muy importante sobre cómo la gente puede exponer su perspectiva desde su trinchera de cuál es la oportunidad, cuáles son las amenazas que se pueden presentar en un momento dado desde su trinchera. El otro punto importante, factor de éxito, es la traducción de todo este plan estratégico en acciones concretas y específicas. Por supuesto que otro elemento importante es la posibilidad o posibilitar a las personas para que lo que estamos planeando tengan los elementos para ejecutarlo. Esto, por supuesto, genera un punto más que es la sinergia, en donde los diferentes equipos de trabajo están realizando actividades que en conjunto generan un resultado mayor al esperado de manera individual. Y un último, y no por eso menos importante, el tema de la responsabilidad compartida, que no es otra cosa más que la rendición de cuentas. Entonces, cuando se logra tener una claridad, un compromiso, una traducción en acciones, una posibilitar a las personas en las acciones que se le están pidiendo, la sinergia y la rendición de cuentas, este gap entre lo planeado y lo ejecutado se empieza a cerrar. Hablamos de uno de los elementos muy importantes que tiene que ver con el tema del Canvas. Hablemos del Canvas un poco, que es un elemento básico dentro de nuestro modelo de planeación, en donde definimos nosotros cuál sería, de alguna manera, el modelo de negocio que hoy tenemos y cuál esperamos tener en esta planeación que estamos generando. En la siguiente lámina, por favor, vamos a poner un breve ejemplo de lo que estoy comentando. Aquí en estas matrices estamos traduciendo un ejemplo sencillo. Podrán ver ustedes en la parte central la propuesta de valor. Es decir, ¿qué nosotros como negocio proponemos a nuestros clientes? ¿Cuál es la calidad, ese servicio? ¿Cuál es ese producto que estamos proponiendo? Pero sobre todo de identificar cuál sería para nosotros el elemento de diferenciador con nuestra competencia. ¿Qué nos hace diferentes y por qué nos van a nosotros a preferir dentro de ese marco de competencia que existe en nuestro sector? Del lado derecho encontramos el segmento de clientes a donde nos vamos a dirigir.
Y tenemos que entender, como ustedes bien saben, cuál es nuestro cliente, pero además cuáles son sus preferencias, cuáles son las cosas que no les gustan, a qué sector a nivel de país o internacionalmente hablando nos vamos a dirigir. Igualmente en nuestro modelo tenemos que identificar cuáles son las actividades clave. Ahí las pueden ver del lado izquierdo. Por eso son esas actividades fundamentales, tanto de soporte como del core del negocio, que hacen que nuestro modelo pueda funcionar para prestar el valor a nuestros clientes que tenemos previamente definidos. ¿Y cuáles también son los recursos clave? Personas, equipo, conocimiento que requerimos para poder generar este valor agregado o este valor a nuestros clientes. En el modelo también contemplamos los socios claves, que pueden ser desde áreas de financiamiento, de fondeo, alianzas con algunos proveedores, con algunos clientes, con el mismo gobierno, cuáles son esas interacciones que manejamos y que de alguna manera debemos de fortalecer. Nuestro modelo de negocios también contempla la relación con nuestros clientes, es decir, cuál es esa confianza que generamos. Por ejemplo, las empresas financieras, algo que les permite tener una relación de clientes confiable, pues es la confianza en que se genera entre el que está solicitando un crédito, el que está invirtiendo su dinero. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál va a ser la relación con nuestros clientes. ¿Queremos una relación de corto plazo, de largo plazo? ¿Qué tan largo el plazo queremos que se mantengan a nuestros clientes? Ahí lo tenemos que identificar en nuestro modelo. El tema del canal, la forma como vamos a hacer llegar nuestros entregables, cómo vamos a manejar nuestra publicidad, nuestra mercadotecnia, cuál va a ser esos canales que vamos a tener claramente definidos. Y por supuesto, en la parte de abajo de nuestro modelo, las estructuras de costo y los flujos de ingreso. Esta parte de ventas o esta parte de ingreso que van a hacer que nosotros podamos generar toda una sinergia, ¿verdad? El ciclo completo de negocio. Entonces, para nosotros es muy importante en esta primera etapa, como lo comentaba el doctor, ¿cuál sería de alguna manera todo este espectro, digamos, de conocimiento en cuanto a nuestro modelo y de alguna manera ir previendo cuál sería el futuro? Para muchas empresas hoy en pandemia, ¿qué ha sucedido? Los eran el clásico que era a lo mejor a través de un mostrador, a través de una tienda. Hoy nos encontramos en un cambio de modelo en donde a lo mejor en línea hoy puede parecer la mejor alternativa. Y así podemos encontrar para cada uno de los casos en que nos encontré, en lo que hoy estamos viviendo, y estamos encontrando alternativas para sobrevivir en muchos de los casos también, cambiar nuestro modelo en un tema planeado, no en un tema de feeling, sino con elementos concretos que nos pueden llevar al éxito. La siguiente, por favor. Hablando un poco del tema relacionado con el compromiso que debemos adquirir en un proceso de planeación con nuestros siguientes niveles, es importantísimo contar con un elemento que nosotros hemos identificado como un muy valioso, que es el FODA. El FODA, no tan solo hecho por los ejecutivos importantes en la organización, sino también por las gentes claves que operan. A veces nosotros, desde la perspectiva gerencial o directiva, no podemos identificar los problemas en la operación. Nosotros generamos un ejercicio que lo hacemos alineado a las perspectivas del negocio, pero pensando siempre en la línea directiva y en la línea operativa, en donde les pedimos que las personas que participan en este proceso, estas personas clave para ustedes, pues identifiquen las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas. En la siguiente lámina vamos a poder observar cómo nosotros de manera práctica hacemos con nuestros usuarios, con nuestros clientes, una dinámica en donde vamos cruzando las fortalezas con las oportunidades y generamos estrategias previas a nuestro ejercicio de planeación con todos los equipos de trabajo, en donde vemos cuál sería la manera de poder ocupar esas fortalezas para poder alcanzar esas oportunidades. A eso le llamamos una estrategia FO. En términos de debilidades o de oportunidades, igualmente con nuestros equipos de trabajo en la práctica, hacemos una relación de cuáles son esas debilidades que podemos cubrir con las oportunidades que nos marca externamente el mercado. También igualmente hacemos estrategias en conjunto con las fortalezas y con las amenazas para establecer cómo las podemos minimizar, aquellas amenazas que son relevantes. O cuando nos encontramos con una combinación de debilidades y amenazas,
qué estrategias pueden realizarse. Algunas de ellas muy claras, muchas veces las hacen ustedes cuando deciden finalmente, en una circunstancia de debilidad y amenaza, pues eliminar a lo mejor un proceso, un producto o un servicio, que es una posibilidad estratégica también. Entonces, este cuadro en la práctica lo generamos con la gente de la operación, con la gente directiva y con los dueños de las organizaciones para alinear exactamente cuáles serían esas estrategias con las que vamos a trabajar en nuestro proceso de planeación. Con la siguiente, por favor. Hablaba el doctor también de una de las metodologías que nosotros utilizamos y que proponemos a nuestros clientes. Una de las más reconocidas en el medio corporativo. El Balance Scorecard, que nos permite ver 4 o 5 dimensiones en este caso. Observen ustedes cómo en la parte superior, la más importante que tienen los negocios es la generación financiera. En donde el número 1, todo lo que abajo está, tiene que soportar precisamente esa perspectiva financiera. ¿Cuál es el ingreso que queremos alcanzar? ¿Cuál es ese margen que queremos alcanzar? ¿Cuáles son esos flujos que nos van a permitir operar correctamente? Eso corresponde básicamente a esta perspectiva que tenemos que definir con claridad para que el siguiente nivel, que es nuestra perspectiva de clientes y comercial, tengamos claramente definido nosotros a dónde queremos apuntar en términos de clientes, en términos de nuevos negocios, en términos de nuevos productos o servicios, que puedan ser el soporte de poder alcanzar las expectativas financieras que el grupo quiere. En un siguiente nivel tenemos el soporte de los procesos internos, el control interno y los procesos y los riesgos determinados en los procesos. Todo aquello que vamos a necesitar para poder dar satisfacción a la expectativa de nuestros clientes y poder llegar a los resultados financieros que estamos buscando como organización. Y en el siguiente nivel, que es el quinto, y no por ello, lo que nosotros llamamos aprendizaje y conocimiento, no se refiere más que a otra cosa que tiene que ver con el recurso humano y con la tecnología que vamos a utilizar para poder soportar esos procesos eficientes que hagan que lleguemos a una satisfacción de nuestro cliente y que haga que podamos llegar a la expectativa financiera. Estas dimensiones son las que nosotros trabajamos con nuestros clientes, cubrimos el 100% de la expectativa y siempre alineada al objetivo, a la misión y a la visión de la organización. Adelante, por favor. Aquí ponemos un ejemplo de algo de lo que generamos con nuestros clientes. Nosotros hacemos mapas estratégicos. Un mapa estratégico que en este momento, a lo mejor, si hablamos de 6 años, puede ser muy ambicioso. Pero actualmente nuestros clientes quieren que veamos por lo menos 4 o 5 años, a veces algunos 3 años por las situaciones tan cambiantes que hay. Pero observen en este ejemplo cómo logramos en la parte superior definir en la parte financiera que en este ejemplo sencillo, ¿cuál es la utilidad que se espera? ¿Cuál es el crecimiento en ingresos que se espera? ¿Cuál es la recuperación de cartera o la liquidez que esperamos? En un siguiente nivel veamos la parte comercial en términos de crecimiento de clientes, de recuperación de clientes, de incorporación de nuevos negocios, de incorporación de nuevos elementos que tienen que ver con la geografía de cada uno de los países a donde vamos a querer llegar. En el siguiente nivel podemos observar los procesos, todo aquello que hace que podamos lograr la satisfacción de nuestro cliente ofreciéndoles el servicio o producto esperado. Elementos que tienen que ver con la calidad, elementos que tienen que ver con procesos derivados de atención a clientes o en su momento alianzas. Muchas veces ahora la forma de que estamos encontrando soluciones para ciertos clientes es que se junten y que generemos una alianza para poder alcanzar mejores resultados y la sobrevivencia en algunos casos de sus empresas. Y el soporte en el siguiente nivel podrán observar del capital humano y la tecnología, en donde es importantísimo poder contar con la gente adecuada para poder operar esos procesos que hagan que los clientes estén satisfechos. Sobre todo identificar al talento presente y al talento futuro para efectos de que podamos mantener en un plazo determinado de nuestro plan estratégico a las personas indicadas para poder dar el servicio que esperamos. Y la tecnología igualmente que tenemos el día de hoy y que tendríamos que generar para que en el año 1, año 2, año 3 o año 4 juntáramos con la tecnología adecuada para poder dar el servicio esperado y para poder alcanzar las utilidades, los ingresos esperados en los siguientes años.
Un mapa como estos definimos con nuestros clientes y lo alineamos desde la esfera de los dueños de las empresas, el consejo de administración, la dirección y hasta el último operador. Alineados perfectamente en lo que quiere la organización. A eso me refería yo al principio, en que conozcamos perfectamente la meta, para que toda la empresa se alinee a trabajar sobre el resultado. Hablaba también el doctor respecto a los KPIs, y más adelante vamos a comentarlo. Fundamental establecer KPIs, indicadores que permitan que esto está sucediendo. Fundamental tener una rendición de cuentas en los foros de gobierno corporativo para que podamos estar dándonos cuenta si esto está sucediendo y si está creciendo la empresa como está previsto. Y si hay cambios en el entorno, ¿cómo podemos hacer para modificarlos? Entendiendo que hay cosas que la empresa puede controlar y están aquí claramente definidas, y hay cosas que la empresa no puede controlar. Algunas cosas que han pasado pandémicas, meteorológicas en su país, tienen que ver con cosas que no podemos controlar. En su momento tendríamos que establecer parámetros de riesgo y mitigación de riesgo para que tuviéramos el impacto menor posible. Pero en lo que se refiere a una planeación estratégica, nosotros tenemos la posibilidad de controlar aquellas cosas que son factibles en nuestra organización, dependiendo a lo que nos dediquemos. Y aquí debemos dejarlo perfectamente plasmado. Adelante, por favor. Cuando nosotros empezamos a desarrollar una planeación estratégica, nos encontramos con muchas iniciativas. Gran parte del problema es que tenemos muchísimas iniciativas y después no sabemos por cuál debemos empezar o cuáles debemos de concluir en ciertos periodos. Nosotros trabajamos en lo que nosotros hemos llamado aquí en un documento muy sencillo, que es el caso de negocio. Cada iniciativa producto de la planeación tiene ciertos elementos que permiten valorar, identificar su prioridad. Hablamos de casos relacionados con la parte de quién lleva el proyecto, el nombre del proyecto, cuál es el problema que vamos a resolver, cuál es la descripción de la solución en la propuesta que se hace en la planeación, cuáles son los temas estratégicos que están cubriendo, cuál es el objetivo a que se contribuye y sobre todo poder definir tiempo, costo, riesgo del proyecto y definir el impacto estratégico. Definimos para cada tipo de sector y empresa valores en un ejercicio metodológico para determinar la urgencia y para tener claramente definido por dónde deberíamos empezar. Los recursos son finitos, lo sabemos, necesitamos tener claramente definido a dónde voy a empezar. Vean más adelante en la parte derecha, la derecha de esta lámina, el beneficio cuantitativo, estimaciones relacionadas con el retorno de la inversión, con el valor presente neto, ¿verdad? Tanto en escenarios pesimistas como optimistas, el impacto en las utilidades, tanto en los siguientes ejercicios que hayamos planeado, en la reducción de los costos, en el incremento de los ingresos, en la parte de la protección de ingresos. Igualmente, en cada caso o iniciativa que se produce de este ejercicio de planeación, hablamos de los recursos, en cuanto a personal, estructura, en el caso de almacenamiento, si es su caso, de temas relacionados con temas de asociaciones o cámaras, por el tema de permisos o regulatorios, o el tema de ser la parte externa como son clientes o proveedores. Los costos del proyecto, tanto del personal, de materiales u otros costos aquí no identificados. Y otro elemento fundamental, ¿cuáles son los principales riesgos del proyecto? Del ambiente externo, interno, mercado, financiero, operación comercial. Esto nos permite en cada iniciativa que definimos en nuestra planeación, tener con claridad cuál sería la prioridad que deberíamos establecer en nuestra organización para tener un impacto estratégico importante, significativo en el resultado de nuestra empresa, nuestro grupo. Con la siguiente, por favor. Aquí tenemos brevemente enunciado cuál sería el ejercicio de un portafolio de iniciativas que tenemos que priorizar. Decía yo que sabemos que hay muchas iniciativas que finalmente van a surgir, tanto financieras como comerciales, como de procesos, recursos humanos, tecnología, en donde tenemos que definir cuáles son las más importantes para definir como un documento final en nuestra planeación las iniciativas claves. En este ejemplo ponemos 1, 5, 7, 8 y 10, después de tener a lo mejor 20, 30 iniciativas.
Y no por eso las otras no deben considerarse dentro de nuestro plan, digamos, genérico de iniciativas y de crecimiento y de planeación. Pero tenemos que encontrar la prioridad y debemos iniciar por las primeras que consideremos importantes. La siguiente lámina, por favor. Un breve ejemplo de lo que estoy comentando sería precisamente en esta pequeña matriz donde nosotros ponemos el ejemplo de 3 de las diferentes iniciativas planteadas de una planeación, en donde verán ustedes una fecha de inicio, una duración en días o en meses, una fecha final, un impacto estratégico medido a través de, diría yo, de ponderaciones que haremos individualmente con cada empresa dependiendo del sector, un impacto en el tiempo, un impacto en el costo, en el riesgo y en el nivel estratégico. De tal forma que en una matriz en donde nuestro consejo de administración u otro ente que tenga la decisión de definir la estrategia y los recursos a donde vamos a dirigir en un periodo determinado nuestro plan, veremos que en un nivel de ejecución y en un nivel de impacto siempre habrá proyectos que en esta parte estamos ilustrando del lado derecho de mayor impacto. O habrá proyectos pequeños que no tienen impacto estratégico o su nivel de ejecución es muy pobre porque son muy riesgosos, porque nos llevan mucho tiempo o son muy costosos, que estarán en una posición baja en donde debemos de dejarlos en un segundo o tercer término. Entonces, nosotros trabajamos de manera con las organizaciones en todo el proceso, pero aterrizamos en decidir por dónde vamos a empezar, al mismo tiempo de acompañarlos en los procesos de ejecución. De tal forma que las cosas que se plantean se logren. Y ese gap que yo decía entre lo planeado y lo ejecutado, al final del año, lo cerremos al máximo. Y no nos encontremos en esa estadística horrible que hay a nivel mundial, en donde solo el 40% de lo que planeamos se ejecuta al final de año. Y resulta que cada año estamos planeando casi lo mismo que planeamos el año pasado, porque el 60% no logramos ejecutarlo. Es importantísimo tener esta clasificación de proyectos, porque esto hace que las cosas sucedan. Adelante, por favor. Igualmente quisimos comentar brevemente en esta reunión, en esta etapa, diría yo, de la planeación, tenemos definido también algo muy importante, lo que nosotros llamamos las RAEs, que no es otra cosa que es presentar el resultado del análisis de la estrategia que se ha venido ejecutando. Es importantísimo tener un espacio de rendición de cuentas, es importantísimo tener un espacio donde están revisando las iniciativas, los avances, las problemáticas e ir ajustando periódicamente. Yo por ahí veía una pregunta que decía cada cuándo se debe revisar la planeación. Nosotros sugerimos que la revisión debe ser mensual. Quizá no de todos los conceptos, pero por ejemplo, en una estructura de gobierno corporativa típica donde las revisiones se hacen en un comité de prácticas societarias donde se ve la estrategia, ahí precisamente que se elabora de manera mensual, ahí precisamente es donde debemos estar revisando cuál es el resultado de nuestra estrategia e ir ajustando, haciendo participar a los dueños de los procesos y los dueños de las estrategias y de las iniciativas, que en general estamos hablando de personas que responsables y coordinadores de trabajo que están siendo parte de él. Bien, a grandes rasgos diría yo que estos son algunos elementos muy concretos, prácticos de lo que hacemos con nuestros clientes a partir de lo que el doctor mencionaba al principio de una metodología y un concepto que es generalmente aceptado en los grandes corporativos a nivel mundial y metodológicamente también impulsado por todos los autores que ahí menciono. Muy bien, no sé si hubiera alguna pregunta al respecto, doctor, algún comentario, por favor. Vi por ahí varias preguntas, podemos ir contestando algunas. No sé cuál sea el siguiente paso. Sus órdenes. En este momento podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Para ver si alguna de las personas que están aquí tuviesen alguna Bueno, consulta. yo estoy viendo dentro de los comentarios, porque no sé si son preguntas o son comentarios, estaba viendo que había 3 específicos relacionados con la evaluación de desempeño. Me hacen como comentarios, creo que se van respondiendo entre ellos.
porque el comentario es relacionado con evaluación. Primero, por un lado, dicen que qué periodo de evaluación. Ya les decía yo que este periodo va cambiando en función al nivel jerárquico. Hay entre menor nivel jerárquico, hay obreros que necesitas evaluarlos diariamente. Hay grupos que necesitas evaluar una vez a la semana. Hay quienes los necesitas evaluar una vez al mes. Los gerentes, por ejemplo, lo que sí se pide es que sean cada trimestre, que son 4 veces al año. Y hay algunos directores que se llegan a evaluar cada 2 veces al año, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel, es el nivel de evaluaciones, es la periodicidad de las mismas. También es un poquito el proceso que se requiere y la necesidad de tener mayores logros. Por ejemplo, tuvimos un proceso muy difícil este año en donde tuvimos que hacer planeaciones de un año muy fuertes, muy cerradas, y las evaluaciones había reuniones incluso cada 15 días, íbamos viendo que el negocio hiciera lo que habíamos quedado en hacer. Esto nos permitía salir más rápido, sí, es un plan de contingencia y recuperación, ¿no? O sea, hacerlo más cercano, la evaluación de desempeño nos permite lograr mayor nivel de asertividad sobre los logros. Es cierto, se genera mucha presión, pero en tiempos de crisis se necesita presión. En tiempos de crisis se necesita efectividad. Y entonces nos obliga a cortar y hacer más pequeños los tiempos de evaluación. Esa es la primera respuesta. Por ahí alguien decía que el personal con evaluaciones espera que le paguen más. Es cierto, las evaluaciones, la gente puede pensar que efectivamente va relacionada con tu evaluación y le vas a decir que sí, le vas a dar unas palmaditas, lo vas a festejar y quiere un premio. Y por otro lado, César nos ayuda en la respuesta y le dice, pues precisamente por eso lo importante del sueldo variable. Así es. La verdad es que en nuestros días hay que dividir el sueldo. Una cosa es lo fijo, lo mínimo, y otra cosa es el variable, que tiene que ir en función a los entregables. Si haces más, ganas más. Ese sistema nos permite que todos vayan a buscar lo más que se pueda, pero nos obliga a cambiar nuestros sistemas de remuneración. ¿Qué tanto es posible? Depende de cada caso. Lo que sí yo les diría, en algunas empresas donde no era posible hacer esto porque había un contrato muy fuerte con los empleados, y no podía yo cambiar el sistema de remuneración. Entonces, lo que son los aumentos, todo se iba a variable. Sí, te voy a dar más y vas a ganar tu aumento del 10 o del 15% de este año, siempre, y todo se va a variable. Y entonces empezamos a jugar y le quito tantito al fijo, un 10 o 15%, y entonces ya tengo un 30% variable. O sea, tenemos que ir empezando por hacer la implantación de nuestro sistema de variables. Aunque sea poco, digo, aunque sea un 30, aunque sea un 40%, para la gente siempre es una gran motivación ganárselos, ¿no? Y entonces, esta sería la respuesta a esas preguntas o comentarios. Gracias. Adelante. Por ahí tenemos otras preguntas, Edgar. Sí, por aquí hay una pregunta, doctor, de César también, un poco respecto a comenta aquí, lo más seguro que las empresas proponen estrategias de objetivos muy altos que al final no logran obtener el resultado. Efectivamente, como hablábamos por ahí, el gap entre lo que se planea y lo que se ejecuta es a veces muy grande. Aquí también comentas que del tema de generar trabajos en equipo. Bueno, hablaba yo de algunos factores de éxito en relación a esto, pero un elemento muy importante es lo que comentábamos aquí como en el análisis de casos de negocio. La documentación de cada una de las iniciativas en un documento que llamamos casos de negocio permite identificar el valor que va a generar en la organización, tanto en el retorno de la inversión, por la parte también de las implicaciones de costo y sobre todo determinar el impacto en la estrategia de la empresa. Entonces, habría que definir precisamente esta priorización para que nos vayamos sobre aquellas iniciativas que responden a la planeación definida, que son básicas para la empresa, que se pueden, medimos aquí
tanto las posibilidades de éxito de la misma iniciativa, o sea, es decir, los riesgos que se pueden presentar, los costos, el tiempo, ¿verdad? Y el impacto. Eso hace que se minimice las opciones de estar haciendo algo que a lo mejor es muy costoso y no se espera tener un resultado ideal. Por ahí hay dos comentarios. Hay un comentario que está relacionado con el hecho de que a veces nos ponemos objetivos demasiado altos. Yo siempre he dicho, vamos a soñar, vamos a pensar en el mejor de los escenarios y después vamos a bajarlo a periodos. Y entre más corto hagamos el periodo, hagamos que sea ese periodo muy realizable. O sea, yo voy a bajar a nivel de detalle de lo que voy a lograr en este mes, en el segundo mes, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, y qué voy a lograr en este año. Y cada mes voy midiéndome contra cada mes. Si yo lo voy midiéndome contra cada mes, en donde voy construyendo un objetivo que es superior, que es enorme, pero tengo que ir midiéndome mes con mes. Si yo no me mido mes con mes, a la larga ese objetivo enorme nunca lo voy a lograr. Y no lo hago en cachitos, como una escalera. Si yo no le pongo escalones y no voy recorriendo los escalones, nunca voy a llegar al segundo piso. Y ese segundo piso siempre va a estar grande para mí. Porque brincando no voy a llegar nunca. Entonces, no se trata de brincar, se trata de ir paso a pasito, escalón por escalón. Y entonces tenemos que poner ese escalón bien claro. Y es un escalón en el que podamos pisar seguros y que podamos medir ese escalón. Entonces, así sí construyo y cuando me doy cuenta logré algo que me parecía enorme, pero no lo hice cachitos y no le puse metas concretas por mes. Y si en ese mes no estoy logrando lo que pensé, pues evidentemente no voy a lograr el objetivo enorme y tengo que ir ajustando mis objetivos, tanto el de largo plazo como el de corto plazo, y definiendo quién sí puede y quién no puede. ¿Qué estrategia sí estoy logrando? Y además corrigiendo a tiempo. Entonces, esta es parte del mecanismo precisamente para no frustrarse, porque efectivamente cuando digo y hago algo y no frustro y no lo doy seguimiento. Ahora, por ahí nos decía Lester, que también ha estado muy activo en las preguntas y en los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes que están haciendo comentarios. César, muchísimas gracias. Dice César, Lester nos pregunta sobre el sistema informático. Mira, Lester, para este seguimiento, la planeación estratégica pues, es un mecanismo que sale de una lluvia de ideas, ¿no? Son metodologías muy claras. Sí hay algunos softwares para llevar esta dinámica, ¿no? Pero lo más importante, precisamente lo mencionas tú en tu mismo párrafo, es el seguimiento. En seguimiento hay muchos project management systems que nos ayudan a llevar la administración del proyecto. Nos ayudan a poner la tarea, el gran objetivo estratégico, la estrategia, el objetivo estratégico, las estrategias, las acciones, los responsables y las fechas, y a llevar este project que se traduce en gráficas de Gantt o gráficas de DRL, como se dice, y que este sistema las dibuja, que ese sistema le vas capturando y te va diciendo quién va retrasado, quién va a tiempo. El sistema que nosotros usamos es el Zoho. Es un sistema que es de Google. Es prácticamente, no es gratuito, pero es prácticamente gratuito. Y casi todos los que usan Google, todos los que usan el Gmail, ¿no? Lo usan, lo tienen. Una parte es gratuita y otra parte se paga, ¿no? Como nosotros que hacemos un uso profesional de la herramienta, pues sí pagamos. Pero ustedes pueden hacer usuarios de esto sin tener que pagar. ¿A qué me refiero? Nosotros lo pagamos porque nosotros usamos el project, te damos acceso como usuario y tú lo puedes usar porque tienes un Gmail. Y si no, te lo creamos. Perdón, porque salió la alarma aquí en Miami. En fin, me voy a tener que cortar porque me están pidiendo que abandone mi lugar. Aquí me quedo, doctor, aquí me quedo, doctor.
Gracias y una disculpa. Muy bien, muy bien. Pues a sus órdenes, aquí veo hay alguna otra pregunta, que quiere incluso tomar el micrófono, el audio, adelante. Dice por acá, Patricia, buenas noches. ¿Qué impacto tiene que no se pague al tiempo pactado el sueldo variable sobre las comisiones? Bueno, en realidad, Pati, yo diría que un punto muy importante en todo el proceso, y lo comentaba el doctor en las etapas, es la remuneración que esperan los ejecutivos relevantes por el cumplimiento de las metas. O sea, en realidad, conectar nosotros la planeación estratégica, los indicadores y la ejecución de las iniciativas por parte de los miembros de la organización, se ve, diría yo, su ciclo completo al momento en el que también se le retribuye por el resultado que se espera. Resultados a lo mejor definidos, seguramente definidos por la organización en cuanto a las posibilidades de poder cumplir con la expectativa del ingreso fijo y variable. Es importante que el ciclo se cierre de manera correcta para que el motorcito continúe trabajando. En realidad, una de las cosas que hacen que las cosas sucedan tiene que ver con ese impacto final, que es la retribución, la remuneración a los ejecutivos que son parte de ese resultado. O sea, no sé si contesto tu pregunta, pero sí es importante. La parte variable está comprometida y claramente definida en los KPIs como resultado del impacto en la estrategia de la organización y el impacto también hacia lo que sería la parte del recurso humano talentoso que ha sido parte de este resultado. No sé si hubiera alguna otra pregunta, como tenemos un par de minutitos. Gracias a ti, Patricia. Muy bien. Entonces, si viene algo más, pues dejo la palabra a Jorge, también dejo la palabra a nuestro presidente, también Fernando García. Adelante, por favor, Jorge Fernando. No, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. Esperamos que se hayan llevado una idea general de cuáles son esas herramientas que en definitiva les pueden ayudar a sus empresas a formular un plan estratégico para, no solo para el próximo año, sino que esa visión de 3 a 5 años y cómo plasmarla, ¿verdad? Porque los líderes de negocio pues tienen una visión, tienen una ambición de lo que quieren lograr, pero esa inteligencia de negocio, esa visión hay que plasmarla, hay que estructurarla, hay que compartirla idealmente en un consejo de administración que pueda monitorear, ¿verdad? De forma periódica la implementación y el logro de los objetivos estratégicos que se han definido para la empresa y que en definitiva pues se concrete, ¿no? Esta es una herramienta, es una palanca para que se pueda concretar esos objetivos. Sí les recomiendo fuertemente la suscripción al canal de YouTube porque ahí hay un sinfín de material muy importante, muy profundo en lo que es la implementación de estas herramientas que les pueden, o sea, ayudar de forma increíble, desde talleres completos de planeación estratégica hasta temas de conformación de juntas directivas, temas de indicadores de desempeño. Entonces, sí, fuertemente recomendado, pero bueno, estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por acompañarnos. Le dejo la palabra a Fernando García. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo concluiría básicamente agradeciéndoles la participación, agradeciendo a los panelistas por la exposición y me veo en la obligación, hemos tenido 7 foros esta semana, me veo en la obligación de cerrar todos los foros con el siguiente mensaje. Llega la Navidad, pero esto no significa y el año se acaba, pero esto no significa que la pandemia ha terminado, no significa que la vacuna está ya en nuestro país, desgraciadamente todavía no es así, y por tanto tengo que pedirles a todos distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, no fiestas más que con el grupo familiar. Estamos tratando de difundir este mensaje. Ustedes como líderes en sus empresas ayúdenos a difundirlo también para que podamos mantener los niveles de propagación del virus
que no crezcan, y de esa manera no vayamos a tener un cierre nuevamente de la economía en enero o en febrero. Con eso cerraría. Celebremos una Navidad por las vías electrónicas en el 2020 para que podamos celebrar muchísimas Navidades de manera presencial en el futuro. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches y felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Felices fiestas. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos.